Bien, jóvenes, darle la bienvenida a nuestra clase de tecnología del día de hoy. El objetivo, como ya lo habíamos mencionado, que está en el chat, como también está en WhatsApp, es el de ingresar, ordenar y también editar datos en una hoja de cálculo. Bien, si ustedes recuerdan, la semana anterior nosotros estuvimos trabajando en una hoja de cálculo del programa informático conocido como Microsoft Excel, pero que también algunos de ustedes, si tienen dispositivos móviles como tablets o teléfonos, en Android existe también una aplicación que se puede descargar o ya viene predeterminada en algunos equipos que dice justamente hoja de cálculo. También se puede descargar el programa Excel diseñado para dispositivos móviles, porque no es lo mismo estar en un computador que en un dispositivo móvil donde no hay un teclado, por ejemplo, físico, donde no se pueden hacer ciertas combinaciones, pero sí tenemos opciones como la pantalla táctil, en donde tenemos que ir manejando, por ejemplo, el concepto de columnas y el concepto de fila, también lo que corresponde a una celda. Haciendo un resumen, ¿quién de ustedes me puede recordar qué es lo que era una columna o cómo se identificaba una columna en la planilla de Excel? Muy bien. Cuando nosotros tenemos nuestra hoja de cálculo, que les voy a volver a mostrar ahora, nosotros tenemos, sí, puede ser la señal, tenemos que encontrar, por ejemplo, algunas coordenadas indicadas con letras o números, ¿ya? En este caso yo estoy abriendo ahora el libro de Excel, una plantilla en blanco, ¿ya? Para nuevamente recordar qué era entonces una columna y qué era una fila. Ahí le estoy dando una ampliación, por ejemplo, a este libro. Y en la parte superior de nuestra hoja de cálculo, donde vamos a ingresar todos los datos, ¿ya? Encontramos letras en mayúscula que nos van a representar las columnas. En este caso, si yo selecciono la columna A, automáticamente se me van a resaltar todas las filas que están hacia abajo de la letra A. Si yo quiero seleccionar la letra C, al marcar sobre esta letra, se van a automáticamente marcar en forma más oscurecida todas las celdas que están obviamente en la columna C. Recordar que una celda es este espacio que uno se selecciona. Y esta celda es la unión de dos elementos, la letra que representa la columna más el número que representan las filas que obviamente van hacia abajo, ¿ya? Encontramos filas del 1 hasta el infinito, por así decirlo, y letras también de la letra A hasta el infinito, al combinar varias letras, por ejemplo, ya si llegamos después de la letra Z, encontramos doble A, doble AB, triple A, cuádruple A, etcétera, para organizar datos de la manera que nosotros necesitemos, que nosotros queramos observar y trabajar. Entonces, esto sería una fila, ¿ya? Lo que acabo de seleccionar, por ejemplo, corresponde a la fila 3, donde a partir del número 3 hacia el costado se comienzan a resaltar todos los espacios, todas las celdas que obviamente están en esa fila. Y si yo avanzo hacia los costados, automáticamente me va a ir moviéndome entre muchas letras. Por lo tanto, yo puedo colocar mucha información hacia el lado o hacia abajo. La semana anterior, si ustedes recuerdan, estuvimos haciendo un ejercicio muy básico, que era colocar, por ejemplo, datos como las famosas notas de quinto año. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que hicimos este ejercicio, no? En donde íbamos colocando las notas de algunos estudiantes ficticios. ¿Ya? Ya, muy bien, eso. Por ejemplo, nosotros habíamos colocado las letras en la columna A, iban todos lo que eran los nombres, en la columna B íbamos a colocar, por ejemplo, las notas de lenguaje, en la columna C las de inglés, en la D las de matemáticas, en la columna E íbamos a colocar las de ciencias y en la columna F íbamos a colocar las de historia, por un decir nomás, ¿ya? A lo mejor teníamos otro orden. Si se escucha mal, es problema a lo mejor de la conectividad, pero les vuelvo a recordar que lo importante es ir observando la pantalla y también este video va a ser grabado para ser subido a la plataforma de YouTube, donde va a estar obviamente disponible para que ustedes lo puedan revisar con más tranquilidad. Bienvenido a las personas que se conectaron recientemente. Tengo ahí a Benjamín Pérez, tengo también a, se había conectado me parece, Matilda Riquelme, bienvenida también Matilda,
creo que también se había conectado el joven, creo que era Byron Quintriqueo. Sí, Byron, me faltaba registrarlo, bienvenido también. Y con eso darle entonces el repaso de lo que estuvimos trabajando la semana anterior, ¿ya? Estuvimos viendo el programa Excel. Ya debemos conocer lo que es una columna, ¿ya? Lo que ahí les muestro, por ejemplo, que está remarcado con la letra B, que es la columna que tiene obviamente toda esa fila. Los números representan las filas donde se van a ir ordenando información en forma horizontal hacia los lados. Las columnas son en vertical, de arriba hacia abajo. Y una celda es la unión o un punto específico de coordenadas entre letras y números. Por ejemplo, acabo de seleccionar esta celda, que la pinté de color amarillo. ¿Lo pueden ver en la pantalla? Ya. ¿Cuál es la coordenada de esta celda de color amarillo? C4, muy bien. Entonces, ya que ustedes conocen lo que es una coordenada, al igual que ubicar, por ejemplo, una coordenada geográfica en un mapa o en un plano cartesiano en matemáticas, donde tenemos el eje X, el eje Y, donde podemos tener positivo o negativo incluso, en Excel funciona algo muy parecido. ¿Se acuerdan que yo le había mencionado que era como jugar algo parecido al bingo, ¿cierto? Donde las letras B, I, N, G y O representan columnas y en esas columnas van a ir algunos números, donde nosotros tenemos que ir ubicándonos prácticamente. Si dicen binguito a la letra I, automáticamente buscamos dónde está la letra I, ¿cierto? Y vamos a ver si alguno de los números que están en esa columna están para marcar y así obviamente ganar en un premio o en algún concurso de bingo. Cuando ustedes han visto a sus padres, si es que tienen, por ejemplo, en su billetera una tarjeta de coordenadas para hacer ciertas operaciones bancarias, también les van a aparecer letras y números que les va a permitir, por ejemplo, ingresar un código que les permite hacer transferencia o pagar cuentas por Internet como un método de seguridad, porque no todo el mundo se va a memorizar los números que hay en ciertas coordenadas. Además, por ejemplo, el banco no siempre va a repetir las mismas coordenadas y va a pedir combinaciones. Entonces, de este modo, uno se puede ir ubicando en ciertas cosas. En el caso del Excel, si queremos ubicarnos, por ejemplo, para ingresar información, tenemos que tener claro que estas son las columnas, estas son las filas, y como en el caso del color amarillo que está ahí marcado, representaría una celda. ¿Bien? Ustedes la semana pasada tenían que haber escrito, ya sea en su computador, sea en su teléfono o bien en el cuaderno, incluso la guía, ¿ya? Tenemos la opción de trabajar en nuestra guía para crear ciertos materiales. Pero el objetivo de la clase del día de hoy es editar, ordenar y, ¿qué más salía? Que era ingresar, ordenar y editar datos en una hoja de cálculo, ¿ya? Eso lo hicimos la semana pasada, pero nos falta ordenar y editar ahora datos de una hoja de cálculo. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que tenemos que ordenar, tenemos que clasificar o tenemos que incluso agrupar cierta información dependiendo de lo que nosotros queramos emplear, utilizar. Tengo hartos problemas de señal acá en el colegio, por si acaso. Si alguien me escucha mal, es por lo mismo. Yo tengo hartos problemas aquí de conectividad. Ya. ¿Me siguen ahora? ¿Sí? Ya. Vamos a borrar esto porque ya lo trabajamos la semana pasada y lo que vamos a hacer en este caso va a ser crear una nueva hoja donde vamos a trabajar con cierta información. Esta información yo la tengo en mi planificación de la clase del día de hoy y que corresponde a ingresar algunos datos que tienen que ver con números o medidas en relación a la temperatura del agua según la profundidad del mar. ¿Ya? Ahí no sé si lo alcanzan a ver, pero tenemos esta información que la voy a copiar. ¿Ya? Voy a copiar esa imagen, perdón, y la voy a pegar acá. ¿Vieron que en mi planilla se pegó una tablita? ¿Lo ven o no?
Ya. Esta tablita es una imagen, no es algo que se escribió, sino que se pegó como una imagen. En Excel también se pueden pegar imágenes, al igual que en Word o en PowerPoint. Esta es una de las ventajas que tiene el programa que me permite a mí ingresar información más detallada. ¿Qué información es la que se acaba de agregar? Primero vamos a encontrar la temperatura del agua y los niveles de profundidad del agua del mar. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tener que reingresar estos datos, pero esta vez en las celdas de nuestro libro de Excel. Ustedes en su cuaderno anoten lo mismo, ¿ya? Coloquen la misma información. ¿Qué tenemos que colocar? Vamos a utilizar la columna B para colocar profundidad, ¿ya? Como título, en la columna B, fila 9, o sea, en la coordenada B9. Y en C9, ¿qué tendríamos que colocar? No, temperatura. Muy bien. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es ordenar la misma información que está en esta imagen, pero ahora en las celdas. Tenemos profundidad y temperatura. Esto lo podemos ajustar a su tamaño para que quede más ordenado. Luego, en la fila 10, pero la columna B, tendríamos que colocar entre paréntesis, ¿qué cosa? ¿Qué tendría que ir entre paréntesis? Muy bien, metros. Y lo mismo pasaría ahora en la columna C10, que entre paréntesis tendríamos que colocar grados. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en este caso? Estamos ordenando la información que está en esa imagen, pero ahora lo vamos a trasladar al Excel. ¿Y para qué? ¿Para qué quiero ordenar esta información si acá arriba ya está? Muchos se estarán preguntando, ¿y por qué lo está repitiendo si ya está la información acá arriba? Lo que vamos a hacer es un gráfico. Vamos a utilizar una de las herramientas que en este caso el Excel tiene para poder graficar de distintas formas los datos que aquí aparecen, ¿ya? Podemos insertar gráficos de tipo lineal, de barras, circular o de torta, como algunos le llaman, que más o menos, me imagino, lo habrán trabajado alguna vez en matemáticas. Y si no lo han hecho, les va a servir mucho para más adelante trabajar justamente en matemática contigo, Roberto, lo que tiene que ver con gráficos, proporción y obviamente información estadística. ¿Ya? Yo no sé si lo habrán trabajado todavía o no. Vamos a ver que el nivel del mar obviamente parte desde el cero, ¿ya? Pero aquí está un poco errónea la información. ¿Por qué? Si se dan cuenta, dice profundidad, paréntesis metro, temperatura, paréntesis grados. Pero luego encontramos 26 y al otro lado, ¿qué dice? Nivel del mar. ¿Pero cuál es el nivel del mar? No. El nivel del mar son cero. Los 100, los 300, los 600 y los 900 es la profundidad, o sea, lo que está debajo. El nivel del mar es la superficie. Y generalmente nosotros utilizamos la superficie del mar como el punto de referencia para saber si algo está encima o debajo de qué, del nivel del mar. Ese dato no está aquí en el cuadro, lo vamos a agregar nosotros. Vamos a colocar después de metros, vamos a colocar cero. Pero tenemos que colocar otra información. ¿Qué estamos buscando? Nivel del mar. Por eso yo dejé la columna A en blanco. ¿Se dieron cuenta o no? Ya. Entonces, el cero va a representar el nivel del mar. Y a los 0 grados, la temperatura del mar en promedio, supongamos que estamos en el Caribe, ¿es de cuánto? ¿De cuántos grados es la temperatura del mar a nivel de 0 metros? ¿Cuántos grados tiene el mar, por ejemplo, supongamos por la temperatura que me está indicando, yo creo que estamos en el Caribe? ¿Qué temperatura tiene el agua del mar a los 0 metros de profundidad? O sea, justo a nivel de superficie. 20.
26 grados, ¿ya? Grados de temperatura. Luego tenemos que ir colocando el resto de la información que se nos va solicitando. Tenemos que va de 0, luego a 100. Tendríamos que colocar 200, pero no aparece el 200, sino que ahora va a 300 metros, luego está a 600 metros, o sea, como que está saltándose de 300 en 300, ¿cierto? De 300 en 300 metros. Y ya casi cerca del kilómetro de profundidad, 1000 metros hacia abajo del mar, la temperatura obviamente va a ir disminuyendo según el gráfico. A los 100 metros, la temperatura del mar está a unos 24 grados. A 300 metros está a ¿cuántos grados? 11. A los 600, 6. Y a los 900 metros, a 5 grados. Ya, muy bien. ¿Qué nos indica esta información? Sí, tiene que anotarlo en su cuaderno. Es por eso, trate de... Mire, el cuaderno ya viene incluso con columnas y filas. Si se da cuenta, el cuaderno de matemática, ese que tiene hartos cuadritos, ya viene como si fuera una hoja tipo Excel. Es mucho más fácil trabajar en un cuaderno de matemática que antiguamente existía también el cuaderno de composiciones de castellano, que solamente tenía líneas horizontales, no tenía de arriba hacia abajo líneas verticales. Pero el cuaderno de matemática me permite ordenar la información. Traten de escribir entre algunos de esos casilleros la columna A, B y C, ¿ya? Obviamente los casilleros no se pueden ampliar o achicar como lo puedo hacer, por ejemplo, en un libro. Por ejemplo, aquí en el Excel yo puedo achicar el tamaño de la columna D y hacerlo cuadradito, o lo puedo estirar para que sea súper ancho. ¿Vieron el cambio, no? ¿Sí? Pero en el cuaderno yo no puedo hacer eso. ¿Qué puedo hacer entonces en el cuaderno? Como está en blanco, por lo general, yo puedo tomar varios casilleros y utilizarlo y después marcarlo como si esto fuera una columna B, la columna C o la columna A. Y en el caso de las filas es mucho más fácil porque van de lado y no ocupa tanto espacio, son todos casi iguales. También en el Excel yo puedo ampliar el tamaño de la fila, pero no queda muy bonito que digamos, ¿cierto? Bien, entonces, volvamos a nuestro gráfico y tenemos esta información. Tenemos que tener anotada en nuestro cuaderno profundidad, ¿ya? Y temperatura. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que graficar esta información de algún modo, ¿cierto? Lo que se puede hacer, en este caso, en una hoja o en un libro de Excel, una hoja de cálculo, al utilizar este programa, es seleccionar los datos y graficarlos según nuestra necesidad. Por ejemplo, los gráficos tienen distintos usos según la información que se quiera entregar en proporción. En este caso, como tengo hartos dígitos o hartos números, que pueden ser metros o grados, lo que tenemos que hacer es seleccionar la información y obviamente de qué se trata. Tenemos, por un lado, metros y otro, grados. Y tenemos números. Con nuestro mouse, o si lo estamos trabajando en el tablet o en un teléfono, tendríamos que seleccionarlo con el dedo, ¿ya? Los casilleros que necesitamos graficar. Abarcamos todos los números y la información que a mí me interesa representar a través de un gráfico que en este caso se va a insertar a partir de una herramienta que se encuentra en el Excel. ¿Se acuerdan que tanto el Word como el Excel, y al igual que el PowerPoint, se pueden agregar imágenes, se pueden agregar formas y también se pueden agregar gráficos? ¿Sí? Ya. Estamos en este caso en la pestaña de inicio. En inicio yo puedo cambiarle el color a la celda, el tamaño, el tipo de letra, si lo quiero que esté ordenado, por ejemplo, que esté a la izquierda, al centro, a la derecha, ¿ya? Que esté, por ejemplo, negrita, que sea cursiva, como que esté de lado, que esté subrayada, etcétera. Si yo quiero darle color a la letra para que sea roja en vez de negra, esos son elementos que se encuentran generalmente en inicio. Pero, ¿dónde está el gráfico para poder representarlo? Vamos entonces a la pestaña que dice Insertar en la parte superior de nuestra hoja de Excel.
Seleccionamos insertar y nos aparecen un montón de opciones. ¿Qué podemos insertar? Podemos insertar una tabla, podemos insertar imágenes, buscar desde internet o desde nuestro computador, pero hay una opción que dice gráficos recomendados o gráficos dinámicos. En este caso también me sale mini gráficos o distintas opciones. Dentro de gráficos vamos a revisar, por ejemplo, los gráficos dinámicos. ¿Ya? Un gráfico más tabla o un gráfico recomendado. Y a los costados tenemos, por ejemplo, la opción de ingresar un gráfico de columna, un gráfico de líneas o un gráfico circular o de anillos. ¿Ya? ¿Cuál es el que más debería tener relación con las temperaturas? Tendría que ser un gráfico de líneas. Cuando yo selecciono un gráfico lineal, me permite elegir modelos. ¿Qué observan ahí? ¿Qué pueden ver? Ya, muy bien. Como en 3D, perfecto. Pero no es un gráfico que a mí me convenza o me permita leer bien la información. Por ejemplo, según la simbología, lo que está en color azul representan los metros y lo que está en color naranjo serían los grados. Pero ¿cómo entendería este gráfico? Porque los grados no son iguales que los metros, ¿cierto? No se puede medir de la misma manera. Los grados pueden ser, por ejemplo, del 0 al 100, pero los metros van del 0 hasta el 1000. ¿Ya? En este sentido, ¿qué es lo que tendríamos que buscar? Por ejemplo, ahí tenemos uno que dice porcentaje. ¿Me servirán los porcentajes o no? ¿Será tan verídico usar porcentaje? Yo creo que no, ¿cierto? No estamos hablando de porcentaje. Estamos viendo, por ejemplo, una columna agrupada, estamos viendo ahí una columna en 3D, pero hasta el momento las columnas no me sirven. ¿Qué me podría servir? Tenemos otra opción. Veamos los gráficos de línea. Y aquí tenemos los siguientes gráficos. ¿Qué aparece aquí? ¿Aparecen barras o no? Ya, pero las líneas no tienen como mucha relación que digamos, porque uno va subiendo y otro va bajando. Entonces quizás no me está sirviendo esta información. Busquemos otro gráfico. Ahí las dos líneas van iguales, pero no me indica nada. Se supone que a mayor profundidad la temperatura comienza a disminuir, pero ahí yo veo que van todos juntos. Entonces este gráfico no me sirve. Quizás este sí, pero ahí está en porcentaje. Ese gráfico tiene marcadores, este otro tiene una línea apilada. Aquí, por ejemplo, hay un gráfico también con porcentaje que tampoco me sirve. Y este otro como que se ve en 3 dimensiones, que tampoco tiene mucha relación. Entonces estoy encontrando una serie de dificultades, ¿cierto? Veamos otro tipo de gráfico. Tenemos los famosos gráficos de tortas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos observar ahí? Ya, como que fuera una torta, ¿cierto? En forma circular. Ahí hay otro gráfico que tampoco me representa mucho porque no sé qué significan los colores. Ese tampoco. Ese está como en 3D. Y hay otro en anillo que no tiene ninguna relación, ningún sentido. Entonces estoy encontrando ahí una serie de problemas. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Vamos a tener que seleccionar los datos y vamos a tener que colocar a lo mejor un gráfico dinámico. O en este caso, que tenga a lo mejor una opción para poder establecer columnas y también información a los costados. Veamos, a ver, tenemos el gráfico en barra, no me sirve, porque solamente me muestran los números que son, en este caso, los metros.
pero yo tengo que tener los números también en grados. Perdón, eso lo vamos a sacar. Y vamos a tener que buscar a lo mejor un gráfico que tenga mayor relación. Aquí me dice que tiene gráficas combinadas. ¿Ya? Veamos. Como que por ahí podría ser, ¿cierto? Tenemos líneas y tenemos barras que nos combinan algunos datos. Este podrá ser el más adecuado, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Se nota más claro que aquí la temperatura, o en este caso los metros, van disminuyendo y aumentando algunas cosas, ¿o no? Se podrá ver eso, ¿no? Y en ese gráfico, ¿se entiende algo, no? Yo veo que no, porque los grados, ¿dónde están? No se ven. En cambio aquí sí se notan. Y miren, vean un poquito. Vamos a seleccionar este gráfico, lo vamos a achicar un poquito para que quede bien, lo vamos a ajustar a nuestra hojita y si se dan cuenta, en esta columna aparecen números que van del 0 a el 1000. ¿Qué representan estos números del 0 al 1000? Representan la profundidad en metros. Y hay otros números que van del 0 al 30. ¿Qué representan esos números? Representan la temperatura. Y en cada nivel, íbamos, aquí hay un nivel, aquí hay otro nivel, otro, ¿cierto? Tendríamos 5 niveles. Vemos que en el nivel 1 está el gráfico de barras en metros en 0. Prácticamente está en el límite. Porque, ¿qué dice el primer nivel de profundidad? 0 metros. O sea, justo en la línea. Por eso no aparece nada. Pero, en cuanto a temperatura, ¿qué pasaba? Partía en los 20. Por lo tanto, si vemos los grados, aquí están marcados con una línea de color naranjo y parte justo sobre el 25, o sea, estaría en el 26. Luego, en el segundo nivel, estaríamos a 100 metros y aquí vemos que la barrita de color azul aumenta y va de 0 a 200 justo al medio. Eso quiere decir que está en 100 metros, ¿cierto? Y la temperatura bajaba a 24 y aquí en el punto está por debajo del 25. ¿Se está entonces graficando realmente la temperatura y la profundidad? ¿Se observa eso, no? Sí, sí, en este caso sí se está observando. Vemos que después en el tercer nivel dice 300 metros y esta barrita ya está entre los 200 y los 400, justo a la mitad, donde debería ir el 300, y las temperaturas bajan abruptamente de 24 a 11 grados. Por lo tanto, se nota al tiro el descenso de temperatura que está representado por la línea de color naranjo y está por un poquito más arriba del número 10. Ahí está el punto donde llega. Luego, en 600 metros, aquí comienza a subir la barrita y llega a los 600, pero la temperatura comienza a disminuir hasta los 6 grados. Y por último, cuando la profundidad aumenta a 900 metros, que ya estaría por acá arriba, ¿cierto? En este caso, la temperatura disminuye a los 5 grados. ¿Qué me indica el color azul? Los metros. A mayor profundidad, ¿cierto? Menor temperatura. ¿Qué es lo que baja? La temperatura. Estamos viendo esos datos, ¿cierto? Pero el gráfico no tiene título. ¿Qué hay que hacer en este caso? Colocar un título que diga, en este caso lo vamos a editar, aquí lo vamos a escribir, perdón, tiene que ir el término temperatura del mar según su ¿según qué? ¿Qué dice el título del gráfico?
No. Muy bien. Temperatura del mar según su profundidad. ¿Ya? No según la masa, no según la cantidad de agua por metro cúbico, sino por profundidad. En este caso estamos calculando que a mayor profundidad, o sea, mientras más nos vamos metiendo hacia el fondo del mar, la temperatura va comenzando a disminuir. ¿Por qué disminuye la temperatura del agua del mar cada vez que nos vamos metiendo más hacia el interior? Porque en el caso de la superficie del mar le llegan directamente los rayos del sol, lo cual calienta la superficie, pero los rayos no son capaces de entrar hasta lo más profundo del mar. Y es por eso que no se calienta la superficie, o mejor dicho, el agua en esas profundidades. Por ejemplo, a los 900 metros, ¿qué temperatura tenía el agua en promedio? ¿Cuántos grados tenía el agua? 5 grados. ¿Eso es caliente o es frío para nosotros? Es frío. Pero si estamos a nivel de la superficie del mar, si yo estoy nadando ahí en el mar del Caribe, ¿qué temperatura tiene en la superficie del agua a los 0 metros cuando estoy sobre la ola? ¿O tengo la cabeza o el cuerpo, la mitad del cuerpo afuera del agua y la otra bajo el agua? 26 grados. Y es una temperatura bastante agradable, ¿ya? Para que tengamos una idea, el agua en Chile, la superficie del mar, está a una temperatura alrededor de los 10 a 15 grados. Y uno lo siente frío, pero no está congelado, no está completamente helada. Pero si estuviéramos en la Antártica, lo más probable es que la superficie del agua esté cercano a los 0 grados, lo cual obviamente congelaría todo lo que uno tenga a ese nivel del mar. Y si nos metemos más adentro en esa zona, ahí sí que estaríamos pasando un frío totalmente terrible. Pero en este caso, estos son unos niveles o una información que se entregó como un ejemplo. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos hacer muchos gráficos a partir de esa información y crear distintos tipos de datos para poder representarlos. En este caso, aquí tenemos representado a través de dos columnas distintas cifras. Por ejemplo, tenemos profundidad y grado, y en este caso hay que tener mucho cuidado porque aquí una columna tiene que representar los metros, que en este caso sería esta columna, y en este otro caso tendría que representar los grados. Pero ¿cómo sé qué cosa es cuál? Porque hay números en ambos lados y también abajo, ¿cierto? ¿Cómo yo sé que estos son los niveles de profundidad y estos son los niveles de temperatura? Falta algo. ¿Qué es lo que nos faltaría agregar? ¿Qué faltaría agregar a este gráfico? Ya, y temperatura. O sea, nos faltaban, nosotros habíamos seleccionado metros y grados, pero nos faltó seleccionar eso de arriba. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? En este caso, tendríamos que editar el gráfico y seleccionar, por ejemplo, algún tipo de datos que nos permita a nosotros reconocer información. Miren, ahí me aparecen varias opciones, como puedo hacer un gráfico en negrita, más delgado, más grueso, o incluso que venga con unas líneas de cuadrícula para ir identificando qué es lo que hay entre medio. Ese gráfico, por ejemplo, está bastante bueno, porque así yo puedo ir identificando entre líneas, ya entre las líneas más finitas, dónde está obviamente el nivel exacto. Pero todavía me falta saber qué significan estos números que están a la izquierda y qué significan estos números que están a la derecha. Esos números no me indican nada. Entonces, faltará agregar cierta información. Para poder editar esto, entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que seleccionar todos estos datos y los vamos a tener que graficar en este sector. ¿Qué me permite agregar? Por ejemplo, títulos del eje. Ahí me aparece una información que yo puedo agregarle a los costados. Y en este caso, lo podríamos seleccionar, podríamos colocar el título del gráfico, ahí podríamos etiquetar los puntos, ya por ejemplo ahí está el 26, el 24, el 11, el 6 y el 5, que representan las temperaturas, ¿ya?
También tenemos que aparece el 0, el 100, el 300, el 600 y el 900 especificados sobre cada barrita, que son los metros de profundidad. Ahí tenemos la tabla de datos, ¿ya? Una barra de error, por si acaso, y una barra de tendencia o línea de tendencia, pero a mí lo que me interesa es colocar título a los ejes, ¿ya? Para saber qué significan estos números. Editamos en este caso el título del eje y del 0 al 1000, ¿qué significan estos números? No, la profundidad, muy bien. Entonces, ¿ven que cambió? ¿Qué dice ahora de lado? Profundidad. Entonces, en este otro lado, donde dice título del eje, ¿qué tendría que ir entonces si tenemos del 0 al 30? Temperatura, perfecto. Entonces, temperaturas. Cuando ya tenemos editado, ahí dice temperaturas. Y entonces usted al mirar estos números, ah, el 0, el 200, el 400, el 600, 800, el 1000 representan la profundidad, ¿cierto? Muy bien. Y en este caso, del 0, 10, 20 al 30, ¿qué representan? Las temperaturas. Las temperaturas se miden en grados y están representadas con esa línea naranja, y la profundidad se mide en barritas de color azul, que se mide en metros. Pero falta esa información, o sea, nos falta mucho todavía por agregar. ¿Qué podríamos hacer para que esto quede más completo? Lo que podemos hacer es editar los datos ahora de la tabla y colocar, por ejemplo, 0M, ¿ya? 1000M. Vamos a dejarlo con M sin punto, así nomás. 0M. La M, ¿qué representa? Metro, muy bien. 0M. Y 900M, ¿ya? Y acá tenemos que colocarlos en grados. 26 grados, 24 grados, 11 grados, 6 grados y 5, perdón, 5 grados. Pero si se dan cuenta, como que se desordenó todo. Quedó una línea y desaparecieron las barras, ¿cierto? Ya, es porque en este caso se combinaron letras con números y con símbolos en algunos casos. Por lo tanto, si nos damos cuenta, no puede ser representado de forma eficaz. Tendremos que tener mucho cuidado a la hora de entonces colocar nuestros datos. Si yo vuelvo a colocar los datos como corresponden, que en este caso solamente números, me queda mejor explicado. Ahí aparecen los numeritos, ¿ya? Y me quedan obviamente los números que corresponden si solamente los dejo como tal, como números, sin, en este caso, el símbolo grado. Pero, obviamente, podemos editar otra información como las etiquetas, ¿ya? Tenemos que, por ejemplo, en este caso, la profundidad se mide, en este caso, en metros. Vamos a editar esta etiqueta para que diga profundidad metros, ¿ya? Y acá temperaturas para que esté editado, perdón, en grados Celsius. Así se mide nuestra temperatura, ¿cierto? Nosotros usamos los grados Celsius. En otros países utilizan en grados Fahrenheit o en grados Kelvin, que eso lo pueden ver a lo mejor en ciencia, en física, química con tía Marcela Catalán. Pero ahí les puedo explicar un poquito mejor lo que es el calor, ¿ya? El calor es un tipo de energía y el frío o el calor es el aumento o la disminución de esta energía. Por lo general nosotros sentimos frío cuando la energía de algunos cuerpos disminuye y obviamente lo representamos en un gráfico a través de números, en estos casos los grados Celsius. ¿Dónde ven ustedes los grados Celsius? ¿O con qué lo pueden medir? ¿Con qué se mide la temperatura?
Con un termómetro. Muy bien. ¿Y la distancia con qué se puede medir? Muy bien. Por ejemplo, si ven mi camarita, no sé si notarán, yo tengo aquí una regla, ¿cierto? En esta regla también una wincha, muy bien. O un telémetro, no sé si conocerán ese aparatito, que utilizan, por ejemplo, los topógrafos, que es una maquinita que tiene un lente óptico y hoy día utilizan, exacto, como una cámara, y utilizan, por ejemplo, un láser que permite calcular la distancia a través de ondas. Y con eso pueden determinar, por ejemplo, cuando quieren construir una carretera, quieren hacer un camino, quieren hacer una obra, un edificio, calculan el nivel del terreno utilizando estos dispositivos ópticos. Y con eso podemos medir distancia. ¿Cómo, por ejemplo, se puede determinar la distancia que hay de un avión cuando no está en la tierra, sino que está en el aire? ¿Cómo se puede determinar qué tan alto y qué tan lejos está un avión? ¿Cómo determinan eso? Lo utilizan obviamente con el sistema del telémetro, ya sea con ondas de radio, con ondas láser o con algún otro sistema óptico. No sé si alguien se ha preguntado, pero ¿cómo funcionan, por ejemplo, los misiles de un avión? ¿Cómo llegan al blanco y saben dónde tienen que apuntar? Siendo que no hay ninguna wincha, un cablecito que me diga, tengo que ir para allá, ¿cierto? Lo hacen con estos sistemas. Una cámara que va midiendo la distancia, la velocidad y obviamente si cambia de dirección o no. Muy bien. Nuestro ojo, por así decirlo, también es como una especie de telémetro, porque puede calcular la profundidad de los objetos. No todos los animales pueden hacerlo. Por lo tanto, es súper importante conocer este concepto que es la distancia. Por ejemplo, nosotros podemos calcular qué tan lejos está cierta persona, cierto objeto, y si tenemos una referencia, una idea de cuánto camino yo o cuánto mide un paso aproximadamente, voy a determinar, ya, esa persona está, por ejemplo, a 5 pasos de mí, serían como 2,5 metros de distancia que me separa de él. Y eso es algo muy importante hoy en día, lamentablemente, que no se respeta. El metro de distancia, que son como 2 pasos comunes para estar separados de una persona cuando tenemos que hacer una fila, por ejemplo. ¿Ya? Es importante que conozcamos y recordemos estos conceptos, que son, por ejemplo, temperatura, distancia, y que en este caso, cuando trabajemos con datos de este tipo, en el Excel lo podemos graficar. Sin embargo, hay que tener ojo a la hora de elegir el gráfico. ¿Qué gráfico elegimos en este caso? Elegimos un gráfico combinado. Un gráfico que combine en dos sectores dos tipos de datos. Uno que representa los números de profundidad en metros y otro que representa los números de temperaturas. ¿Se entiende o no lo que hay que hacer entonces en el Excel? Ya. Antes de terminar, quiero mostrarle otra hojita. Voy a abrir otro libro con un gráfico un poquito más simple. ¿Ya? Vamos a colocar unos datos inventados. Vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, población, ¿ya?, de Chile. Y vamos a colocar aquí hombres y debajo mujeres. ¿Ya? Al ladito vamos a colocar total. ¿Ya? Vamos a inventar un dato. En Chile existen 7,5 millones de hombres y de mujeres existen 7,900,000 mujeres. ¿Ya? Voy a ampliar un poquito el dato para que se vea. ¿Ven ahí los números? En Chile hay 7,5 millones de hombres y 7,900,000 mujeres. ¿Qué hay más? ¿Hombres o mujeres? Según esta información, ¿qué es lo que hay? Más mujeres. Ya, muy bien. Pero ¿cómo lo podemos graficar? Porque uno ve cifras, no entiende si se habla de una cosa, de otra. ¿Qué podemos hacer? Nuevamente seleccionamos la información y en este caso vamos a buscar un gráfico muy simple que tendría que ser el gráfico de torta. ¿Ya? En este caso no es necesario que lo escriban, solamente quiero que observen que hay otras opciones de gráfico. Y vamos a elegir este gráfico que es el más común. ¿Ya? Tenemos ahí un gráfico con dos mitades. ¿Lo ven o no? ¿Ven ese gráfico, no? Ya. Sin embargo, no tiene mucha información nuevamente porque hay cosas que faltan colocar y otras que no. Por ejemplo,
El color naranjo representa a las mujeres y el color azul representa a los hombres. Sin embargo, se ve automáticamente que la torta está dividida no en forma igualitaria, no está a la mitad. Hay una sección que tiene más para el color naranjo que el color azul. ¿Qué significa esto? Que tiene obviamente mayor cantidad de mujeres que de hombres. Sin embargo, me falta agregarle cierta información. Por ejemplo, si buscamos tipos de gráfico, ahí no aparece que el color naranjo son las mujeres y el color azul son los hombres. Ahí me aparecen porcentajes. ¿Servirá eso o no? ¿Me servirá saber el porcentaje? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sirve saber el porcentaje o no? En este caso sí. Por ejemplo, a partir de este gráfico, puedo ampliarlo incluso. A ver, vamos a seleccionarlo. No, vamos a elegir otro gráfico. A ver, creo que ese tenía porcentaje. Se ve que las mujeres representan el 51% de la población, mientras que los hombres son apenas el 49% de la población. Ya, o sea, nos ganan por 2 puntos de diferencia. O en este caso son más de la mitad, son el 50% más uno las mujeres, mientras que los hombres son el 50% menos uno del total, o sea, 49. La suma total daría el 100%, ¿cierto? Sin embargo, me falta colocar cierta información, ¿ya? Vamos a bajar, por ejemplo, el título y aquí le vamos a colocar total de población en Chile, ¿cierto? Total de población en Chile. Y eso me va a representar el siguiente gráfico, ¿ya? Entonces tenemos que en este gráfico se puede observar que la población chilena se distribuye en forma desigual. No hay 50 y 50, no estamos en la misma cantidad. Hay más mujeres que hombres. Y esto lo podemos representar en un gráfico como el siguiente, el gráfico de torta o el gráfico circular. También podríamos elegir otro tipo de gráfico. Dentro de las opciones, por ejemplo, me da diseño o agregar elementos, diseño rápido, cambiar colores o cambiar tipo de gráfico. Veamos si cambiamos el tipo de gráfico. Lo podríamos graficar en uno de barras. Por ejemplo, ese. ¿Qué pasa aquí? Cambió la información y ahora se representan en barras. Pero la barra no representa mucho la realidad. ¿Por qué? Fíjense aquí en los numeritos. ¿Qué dice? 7.200.000, 400, 600, 800 y 8 millones. Pero, ¿eso representa la realidad? No, muy bien. Porque tendría que empezar desde el cero hasta los 8 millones para que se vea realmente la distribución gráfica. Por lo tanto, este gráfico no me sirve. Podría ser a lo mejor un gráfico en barritas, pero ¿dónde están las mujeres? ¿Están o no están? No están, por lo tanto no me sirve. ¿Cuál era el gráfico que sí me servía entonces a mí? Me servía el de torta. Y en este caso ahí se puede apreciar perfectamente, por ejemplo, que los hombres representan 7,5 millones y las mujeres representan 7,900,000 habitantes. Y también podríamos buscar el porcentaje. Ahí tenemos, por ejemplo, un gráfico que me muestra el total de la población y el porcentaje que representan en Chile, ¿ya? Un 51% contra un 49%. ¿Qué es lo que teníamos que hacer en este caso? Seleccionar esos dos datos, hombres versus mujeres, ¿ya? Y con eso podríamos sacar un gráfico de torta o un gráfico circular. ¿Qué otra cosa más podríamos hacer nosotros? También podríamos graficar, por ejemplo, elementos. Voy a abrir nuevamente un libro y vamos a colocar, por ejemplo, ciudades, ¿ya? Ciudades de Chile. Por ejemplo, hacia abajo vamos a colocar Temuco, Osorno, Puerto Montt, Valdivia,
Iquique, Santiago, Valparaíso, La Serena, Antofagasta, entre los más conocidos. Ah, hay uno más, Concepción. Ya. Temuco es uno de los primeros y le vamos a colocar una cifra, ¿ya? Vamos a colocar 250.000. ¿Pero qué? ¿Qué será eso? 250.000, ¿qué cosa? Muy bien, habitantes, podríamos colocar eso, ¿cierto? Ya, Osorno le vamos a dejar en 180.000 habitantes. Puerto Montt, 200.000 habitantes. Valdivia, 170.000 habitantes. Iquique, 150.000 habitantes. Santiago le vamos a dar una cifra mayor, 6,5 millones de habitantes. Mucho, ¿cierto? Valparaíso le vamos a dejar 500.000, no, menos, 350.000 habitantes. La Serena le vamos a dar 200.000 habitantes. Antofagasta le vamos a dar 220.000 y Concepción le vamos a dar 300.000 habitantes. ¿Ya? Entonces tenemos un listado de ciudades de Chile con habitantes, seleccionamos toda la información, nuevamente nos vamos a insertar barras, o en este caso gráficos, pero esta vez vamos a hacer un gráfico de barras común y corriente, ¿cierto? Ya. Tenemos ahí un gráfico que nos muestran las ciudades como Temuco, Osorno, Puerto Montt, Valdivia, Iquique, Santiago, Valparaíso, La Serena, Antofagasta, Concepción, pero vemos que solamente uno tiene como una barrita súper grande. ¿Qué ciudad es? Santiago. ¿Y qué pasa con Santiago? Que está por sobre los 6 millones de habitantes. Es una ciudad gigantesca. Y si lo comparamos con el resto de las ciudades que hay en el país, casi ninguna llega al millón. En cambio, Santiago sobrepasa por mucho en la cantidad de población que tienen otras ciudades como Temuco, que no están ni siquiera cerca del millón, Osorno, Puerto Montt, Valdivia, Iquique, La Serena, etcétera. A este gráfico también le podemos dar algún tipo de formato, le podemos cambiar, por ejemplo, personalizarle los colores para que se distingan unas de otras. Por ejemplo, podemos hacerlo de un gráfico que sea de color naranja, que sea multicolor, ¿ya? Que tenga distintas tonalidades, distintas formas, estilos. Por ejemplo, lo podemos hacer con un fondo negro. Ahí se ve bonito con ese fondo como que tuviera luz de neón, ¿ya? Hay uno que se ve como si fuera una pizarra. Ese es muy básico. Ese se parece a un cuaderno de lenguaje antiguo, etcétera. Y todo esto son herramientas que yo puedo utilizar para personalizar el gráfico. Entonces, incluso se tiene como una sombra, como que fuera un edificio, ¿cierto? Y con esa información yo puedo entonces entregar un gráfico mucho más personalizado. Vamos a colocarle ahí como título habitantes por ciudades de Chile. Y así yo voy a entender que esta información representa entonces la cantidad de población que tiene estas ciudades en nuestro país, a través de un gráfico donde se puede ver entonces la población. Bien chicos, sí, estamos a la hora. Con esto yo quiero terminar la clase del día de hoy. Espero que hayan podido comprender un poquito mejor que en el Excel, aparte de colocar datos o información, también se pueden incorporar gráficos. ¿Saben ahora cómo se podría hacer un gráfico? ¿Cierto? Sí, a veces cuesta un poco porque este programa no es muy utilizado por todos nosotros. A veces tenemos que empezar a ver en qué nos equivocamos, qué datos falta, cuál es el gráfico que mejor se adapta a la información, pero una vez que usted ya conozca, maneje y manipule bien el programa, va a poder entonces realizar gráficos personalizados para cualquier trabajo. Por ejemplo, en historia conmigo vamos a tener que ver muchos gráficos, a veces de población o gráficos de tipo circular. Lo mismo va a pasar a lo mejor en matemática, donde van a tener que trabajar con proporción, con datos estadísticos, etcétera, y se va a tener que graficar en algún momento.
Y es por eso que tiene que tener entonces claro esta información de cómo se puede agregar en una plantilla u hoja de cálculo en Excel. Ya, antes de terminar, vuelvo a pasar la lista, ya, con eso yo estoy terminando, dando por finalizada la clase del día de hoy. Espero que hayan podido comprender. Si no hay buena señal, no se preocupe, va a estar grabado esto. Y el día de hoy yo tengo presente a Nicolás Araya, a Benjamín Arias, Daniel Briones, a Ailén Willimán, Valentina Lincoñir, Ethan Maldonado, Benjamín Pérez, Byron Quintriqueo, Gislén Ríos, Matilda Riquelme, Catalina Rivas, Zachary Saavedra y Juan Pablo Vázquez. Quizás, me espero un poquito, Angélica Coña, ¿quién es? Es que me falta gente en la lista. Ezequiel Melín, muy bien eso, la idea es que se vayan identificando. Benjamín Pérez, Daniel Briones, Ethan Maldonado, Catalina Rivas, Quesada, Manuel Quesada. ¿Quién es? ¿Quién es Manuel Quesada para dejarlo presente en la lista del día de hoy? Ya, pero a Nicolás, ¿cuánto es el apellido? ¿Araya? Ah, ya, pero estaba registrado. Ya, y creo que son todos. Con eso ya terminamos el día de hoy, así que nos estaremos viendo la próxima semanita. Que estén bien. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Que estén bien. A almorzar.